Bienvenidos a este gran evento. El día de hoy realmente estamos muy contentos, al menos acá en la mesa, estamos muy contentos de poder estar presentes en un evento que para nosotros es un hito en nuestro círculo de vida. De hecho, Aldo, que es un hermano y que lo demuestra en diversas facetas de la vida, tratando de esforzarse y tratando de poder hacer de este mundo un poquito mejor cada día, con cada logro, nos ha presentado y vamos a hacer la presentación del libro Como Dios me mira. Para poder dar inicio, vamos a ponernos de pie, a hacer una oración a cargo del Padre Edward. Esta oración está dirigida al Espíritu Santo, que es dador y vivificador de vida, y además aquel que a través de su moción, a través de su intercesión, a través de su amor, nos guía hacia caminos rectos, y es quien ha guiado a Aldo para que tengamos en nuestras manos este fruto de su labor apostólica, de su labor también como hijo de Dios, como hijo de Liliana y de Uriel, como hermano, como amigo y también como padre de Integra Familia, ¿no? Que es una institución que fue creada hace ya un poquito más de 5 años y que gracias a todos los jóvenes que son testigos de Integra Familia nos han hecho partícipes también de este fruto salido del corazón de Dios. Espíritu Santo, guía de la Iglesia, ven a mi corazón. Inspírame grandes deseos de santidad. Enciende en mi corazón el fuego de tu amor, un fuego ardiente que me impulse a salir de mí mismo e ir al encuentro de mi prójimo. Haz de mí un instrumento de tu paz que lleve consuelo a muchos corazones afligidos. Llévame donde haga falta amor y compañía, donde hagas falta tú. No dejes que el demonio me engañe, sino dame luz en los momentos de duda y confusión. Espíritu Santo, fortaléceme, ayúdame a crecer en virtud, para así poder darme cada vez con mayor libertad a mis hermanos, para ser motivo de esperanza para quienes viven desesperanzados. Pon en mis labios la palabra siempre justa, que consuele y oriente. Guíame siempre, porque solo me pierdo. Que cada pensamiento, palabra y obra que realice sea siempre para la máxima gloria de Dios. Amén. Espíritu Santo, luz de Integra Familia, renueva nuestros corazones. Muy bien, pueden tomar así. Bien, hace unos días cuando Aldo me da una llamada para poder comunicarme e invitarme a la mesa de honor, que agradecidísimo de estar presente, muchas gracias hermano, me ponía a pensar un poco sobre qué cosas se podrían hablar a la hora de iniciar y presentar este libro. Hay un extracto muy casual, pero muy importante y profundo, que es: pensemos en la siguiente situación. Al ir por la calle, alguien sin hogar nos pide ayuda. Puede que en ese momento surjan excusas automáticas. No tengo tiempo, seguro alguien más le va a ayudar. Sin embargo, en lo profundo sentimos una voz que nos recuerda: es un hijo de Dios, merece tu respeto y ayuda. Esa voz no es fruto de un razonamiento elaborado, sino de la sindéresis que nos mueve a ver y querer el bien. Tal vez no nos apetece en ese momento, y es así que vamos superando nuestras resistencias y excusas. Si seguimos esa voz, aunque sea con un pequeño gesto de atención o de ayuda personal, estamos fortaleciendo esa luz interior. Al igual que ese extracto, hay una serie de momentos y de lecturas y de extractos que podríamos hablar de muchas situaciones,
Pero ese extracto nos invita a pensar en algo que, al menos para mí, el libro me resume en dos cosas. Uno, que pasamos casi siempre nuestra vida en muchas cosas, enyoizados, en nuestras cosas, en nuestras tareas, en nuestras labores, en objetivos, en quehaceres. Todo el día tenemos que hacer algo. Todo el día tenemos una situación que resolver. Siempre hay algo que hacer. Siempre estamos ocupados en algo que nos interesa a nosotros. Y pasamos nuestra vida tratando de gestionar las mejores versiones de nosotros mismos según cada situación. Y Aldo nos detiene y nos hace una pregunta. Pero ¿qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría con nuestra vida si nos detuviéramos un momento y en vez de ver la vida desde una primera persona, nos alejamos un poquito y tratamos de entender la vida como Dios me mira? Como Dios me mira es un libro que ha sido publicado por Ediciones Rial, una editorial española fundada en Madrid en 1947. Tiene miles de títulos a nivel de filosofía, pensamiento, espiritualidad, cristiandad también. Y es una de las voces más importantes del mundo hispanohablante. De hecho, para que un autor como su primer libro haya sido aceptado por Rial, es un hecho que pocas veces sucede, muy pocas veces sucede. Y el día de hoy quería resaltar este dato porque eso significa que el libro no solamente ha pasado por manos y por críticos profesionales en toda habla hispana, y intelectuales también de grandes categorías que han podido ver y filtrar y entender el valor de este libro. Y el autor lo tenemos con nosotros, y es por eso que también la profundidad del libro tiene una importancia muy importante a nivel de Latinoamérica. Y agradecemos el esfuerzo, y el día de hoy estamos para poder escuchar un poco sobre comentarios respecto al libro, y también al mismo autor que nos pueda comentar y le podamos preguntar cosas por la cual ha escrito, intenciones, objetivos, deseos que el libro quiere llegar a calar en nosotros. Aldo ya les contará sobre lo que significó todo este proyecto, que no es muy corto. Ha tenido un desarrollo bastante extenso, pero se logró. Y es importante el poder dejar algunos agradecimientos. Desde Rial a Esther Greciano, editora de Rial, y Santiago de Raíz, director de Rial. Al padre Jesús Alfaro, primera persona en leer y que le dio valiosas aportaciones para mejorar la presentación y que lo acompañó en este proceso muy de cerca. Por supuesto, a todo el grupo Integra Familia, un grandioso equipo con fuertes deseos de hacer el bien, que lo acompaña en ese liderazgo de no quedarse solo en reflexión, sino también llevar toda esa reflexión y deseo a la acción. Y por supuesto, su familia, que es el núcleo y sostén de ejemplo y entrega y fraternidad que le han llevado hasta donde está. Por favor, con esto, brindemos un fuerte los aplausos a Aldo. Y así le damos pase al ponente de esta noche que nos va a acompañar, el padre Edward Tocto, que es vicario judicial adjunto, doctor de Derecho Canónico con 17 años de sacerdocio, autor del libro Investigación Prejudicial o Pastoral en la editorial EUNSA en la Universidad de Navarra. Un fuerte aplauso también para el padre Edward. Muchas gracias, Aldo, siempre es un gusto tus presentaciones. Y gracias, Aldo, por tener esta deferencia para conmigo, de poder presentar esta obra que ya con la bendición del Papa ya no solo se vende sola, sino que ya eso ya calará en el corazón de cada uno, de una manera como actúa el Espíritu Santo, suave y eficaz. Así que ya con esa bendición, yo solamente voy a hacer, como en el ámbito canónico, una declaración, ¿no? Voy a presentar
este libro, Como Dios me mira, Manual de Crecimiento Interior, de Aldo Antonio Farro Fernández, que es el autor, y que lo tengo aquí al lado, evidentemente, ¿no? Y que ustedes aprovecharán para sus firmas, para una fotito y tal, ¿no? Porque, aunque yo no debería dar esta primicia, pero sé que está en el horno otro libro, con lo cual, pues ya nos hablará un poquito. Si alguno es preguntón y le quiere jalar la lengua, pues ahí puede aprovechar. Bueno, esta ponencia de presentación tiene, para que no se asusten, tiene 4 partes, con una conclusión. Lo digo para que se preparen. Y estas 4 partes nos van a ayudar a hacer un vistazo general de lo que es el libro, que en particular me ha gustado mucho, ¿eh? Suelo ser bastante crítico, no es que porque es mi amigo y tal, no, suelo ser muy crítico. Hay una palabrita así que sobra de todo, que está muy bien escrito, para que solo una palabra pueda elidirse, que todavía no le he dicho cuál, ya se lo diré después. Está muy bien hecho. A modo de introducción, el libro Como Dios me mira, Manual de Crecimiento Interior, es una guía de vida espiritual que busca responder una pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta clave? ¿Cómo me mira Dios realmente? Y eso le cambia la vida a uno, en serio, le cambia la vida a uno. Su lenguaje es versátil, sencillo y en prosa corta, al estilo de los escritos clásicos de la espiritualidad cristiana. Y me hizo recordar a ese clasicismo de la edad de oro del cristianismo, porque eran frases muy pequeñas, estrofas cortas, que ayudaban a que el cristiano de a pie lo pueda comprender de una manera sencilla y a la vez memorizar. Por eso el Señor tenía ese estilo de lenguaje. Las parábolas eran frases muy cortas, hechos precisos, que quedaba aquí y se podía anunciar. Me ha hecho recordar ese estilo literario. Usa un tono muy cercano y vivencial, muy estimulante, por sus abundantes expresiones motivacionales. Cuando nos dé la depre, aquí está. Una buena pastilla, Aunque resalta un lenguaje afectivo humano, no obstante tiene anclajes de argumentaciones analíticas serias. Al punto que hay en varias partes del libro argumentaciones que van contra ideologías que están muy en boga actualmente. Ideologías como podría ser el emotivismo, sentimentalismo, la ideología de género, que están muy metidas. Ahora se habla de una generación Z, creo, ¿no? Que está muy digamos, empapada de toda esta ideología, este armazón de ideas que, es parte de la cultura ahora. ¿Y qué hay que hacer? No nos vamos a lamentar, ¿no? Ay, los otros tiempos eran mejores, ¿no? Nuestra generación de los 80, ¿no? Ay, esa generación, ¿no? No, simplemente hay que asumirlo y ahora sí, hay que hacer apostolado. El texto se puede encuadrar en un lenguaje teológico, donde la gracia, la antropología cristiana y la espiritualidad de la misericordia juegan un papel importante. Su no sistematicidad en la recurrencia de citas de la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición teológica otorgan vivacidad en la lectura, pero sin descuidar implícitamente las fuentes de la fe. Aquí pues no vas a encontrar un manual de teología, evidentemente, ¿no? Porque no es su objetivo, su misión. Es más bien un libro de espiritualidad. La centralidad de la objetividad en la búsqueda de Dios hacen de esta obra un intento de superar los extremos de la vida cristiana,
como puede ser un moralismo a ultranza, que está también metido, y el sentimentalismo, proponiendo una espiritualidad integrada en una antropología adecuada. ¿Qué significa esto? Que, tendemos a ser o muy rigoristas o muy laxos. Y entonces Santo Tomás decía en la Suma Teológica que virtus in medio es, la virtud está en el medio. Y este texto, este manual, intenta siempre ir hacia el virtus. Por eso, en muchos de sus textos aparece la virtud fuerza, que es precisamente de donde viene virtus. Viri, de ahí viene varón, fuerte y tal, es precisamente lo que ayuda a que cada uno de nosotros, como personas, como hijos de Dios, podamos tener la fortaleza para superar las situaciones que vienen. El libro de Aldo Farro es una valiosa herramienta pastoral de acompañamiento interior basada en la experiencia formativa de las personas. Eso le da una cierta riqueza, porque es fruto del actuar día a día con los demás. Y bueno, no sé si todos conocerán, pero Integra Familia es una asociación que precisamente por esa cercanía con las familias vulnerables intenta sacar a esas familias lo mejor que tienen, lo que San Juan Pablo decía en Familiares Consorcio: familia, sé tú misma. Eso es lo que intenta hacer Integra Familia. Estas páginas, nos dice el autor, se centran en la antropología trascendental de Leonardo Polo y los escritos del doctor Juan Fernando Sellés, reflexionados también a la luz de las Sagradas Escrituras. Fernando Sellés es discípulo de Leonardo Polo, un filósofo de gran raigambre en la filosofía contemporánea, y que en la Universidad de Piura está metida su escuela. Hay una escuela poliana, muy difícil la filosofía de Polo, muy difícil, muy complicada, porque es un sistema. Dentro de la filosofía hay filosofía de argumentación, que bueno, eso todos somos filósofos por naturaleza, lo podemos hacer. Pero hay otro tipo de filosofía que es la filosofía del sistema, es decir, que tiene todo un bagaje completo en las diferentes dimensiones de la persona y de la realidad, y que lo hace compleja, porque tiene un lenguaje propio. O sea, para entender a esa filosofía hay que entender aquí el pensamiento de ese filósofo. Ejemplos de ellos tenemos a Hegel, a Nietzsche, que han hecho sistemas, ¿no? Son filósofos alemanes también complejos. Ya ser alemán ya es complejo. Ojalá aquí no haya ningún alemán, pero es lo habitual de la filosofía alemana, del pensamiento alemán. Pues, y ahora un español, Leonardo Polo, pues ha incursionado en una filosofía sistémica que la hace muy atractiva, porque a diferencia de los otros filósofos que se habían basado en fundamentos muy lábiles, muy frágiles, en cambio Polo se ha metido en una base, en un fundamento sólido, que es la antropología adecuada. Y esto la hace una filosofía, vamos a decir, la filosofía perenne de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero una filosofía cuasi perenne, vamos a decir, ¿no? Y Fernando Sellés contó una anécdota de él. Tuve la alegría de conocerlo, nos dio una tertulia, y él nos contó que incluso con la mitad de cerebro, porque se le murió la mitad de cerebro a Leonardo Polo, normalmente pues estaba siempre metido en esas cuestiones propias del pensamiento, del pensar abundantemente, y ¡pum! No sé cuál hemisferio, pero se le apagó el hemisferio, uno de los hemisferios del cerebro, y aún con la mitad del cerebro, la capacidad que tenía.
El libro Como Dios me mira contiene 11 capítulos precedidos por una introducción y concluidos por un epílogo. La editorial Rial, como bien decía Álvaro, de fama mundial por sus contribuciones a la espiritualidad cristiana, ha editado este libro en un ejemplar de 210 páginas, con una letra muy digerible, por si alguno pues tiene ya presbicia, creo que se llama cuando ya no ves de cerca, pues viene muy bien, ¿eh? Mi padre es experto en ojos y más o menos me acuerdo. Si desean, pueden ver el texto con el plus de la firma del autor, después de la presentación, a un precio modesto y justo, ¿eh? Este es un pequeño espacio publicitario, porque ahorita estamos con espacios publicitarios en la televisión a las 24 horas, ¿no? Porque estamos en fase de elecciones. Terminó el espacio publicitario. Segunda parte, contenido. Aquí dice que lo voy a hacer en 3 minutos, pero no es tal, ¿eh? Vas a durar un poquito más. Quisiera empezar con una frase de San Agustín de Hipona muy famosa, ya que el Papa ha sido el que ha bendecido este libro. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, aunque sea en silencio, ¿cómo me ve Dios? ¿Me mira con amor, con exigencia? A veces surgen situaciones de la vida pasada, ¿cómo me mirará Dios? O anhelos de una vida futura, ¿cómo me mira Dios? ¿Se alegra de mí? ¿Está decepcionado? Muchas veces vivimos con una imagen de Dios marcada por el miedo, la culpa o la distancia. Pero ¿y si esa imagen no fuera la verdadera? Ese Dios cruel, ese Dios bonachón. Hoy, a partir del libro Como Dios me mira, Manual de Crecimiento Interior, de Aldo Antonio Farro, quiere invitarnos a descubrir algo profundamente transformador, la verdadera mirada de Dios sobre cada uno de nosotros, porque entender cómo Dios me mira puede cambiar completamente cómo vivo, cómo me veo y cómo amo. Para lograr este afán voy a recurrir a una técnica poco usual. La llamo exposición estructural descendente, que no es otra cosa que empezar como el cangrejo de atrás para adelante, ¿no? O sea, ya está, ¿no? O de exposición inversa, es decir, primero el sentido y luego el camino, Algunos que han escuchado alguna clase que he impartido, suelo recurrir a esta técnica. Por ejemplo, les doy primero el examen y luego lo responden en clase. Suelo hacer eso, un poco, creo que inusual, ¿no? Para lograr este afán, ¿cuál es por tanto el itinerario para el crecimiento interior? Entonces, aquí sí he hecho un pequeño excursus, que luego ya se lo cobraré a Aldo por las horas. Entonces, un excursus porque, claro, ahí dice Manual de Crecimiento Interior. Por lo tanto, si es manual, tiene un camino. Un camino. ¿Cuál es ese camino para ese crecimiento interior? Y aquí es donde he podido identificar, también me ha ayudado Aldo, porque al final del libro tiene las 10 pistas, ¿no? 10 claves para poder hacer ese crecimiento. He identificado estos. El primero, contemplar. Segundo, caminar. Aquí San Agustín decía, canta y camina, ¿no? Porque cantar significaba rezar, ¿no? Luego, amar creciendo, que conste que son 2 vocablos que están unidos, ¿eh? Amar creciendo. Descubrir, especialmente la realidad de la relación. Algo que yo diría dentro del pensamiento contemporáneo está recientemente profundizándose, la relación.
Luego, la filiación divina es el primer descubrimiento. Después, la libertad interior y finalmente, la santidad. Que cuando decimos santidad, aunque ha habido ya mucha catequesis sobre ello, todavía nos queda muy lejano, ¿no? La santidad es para los padrecitos, para las madrecitas, ay, ellos son tan buenos, ¿no? Si los conocieran. O para aquellos que están de alguna manera consagrados. Pero no, la santidad no es eso. O sea, la santidad, bueno, hombre, es parte, ¿no? Pues la santidad es lo que tú haces con amor. Y eso es lo que nos va a decir el autor en torno a este camino o itinerario de crecimiento interior. ¿Cómo se hace eso? Claro, esto es un libro, por lo tanto un texto. Ahora, ¿cómo? Ya, bien, ¿no? Está aquí. ¿Cómo lo hago yo real en mi vida? Esposo, esposa, soltero, estudiante, trabajador. ¿Cómo lo hago real? Y aquí es el paso más complejo, más complicado, porque ya cada uno pues ya tendrá que ponerlo por obra, ¿no? Ante todo, advertir que mientras voy a exponer ese cómo se hace, citaré literalmente al autor para que se vea que no es una reflexión mía, no, sino es una declaración textual. Evidentemente aquí hay, en mi libro, no sé, por providencia creo, para no pasar vergüenza, está totalmente subrayado, ¿no? Entonces ya no lo traje para que no cree una especie de espanto, ¿no? Por eso me han dado uno nuevo. Pero está con las páginas y tal, ¿no? Aquí cito las páginas, no las citaré para que sea más dinámica la disertación, ¿no? En un primer momento hay que conocer que la fe es una apertura. No es simplemente un acto intelectual o una idea abstracta, nos dice el autor. Es ante todo una experiencia vital. Es decir, la fe está cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás enojado, cuando pasas una situación difícil, una prueba. Ahí está la fe. Ahí está. Por ello, en el contemplar, el autor nos dice que es el ejercicio que parte de lo visible para alcanzar lo invisible, y eso es la fe. Precisamente San Pedro decía, la fe es ver las cosas invisibles, ¿no? De alguna manera ver las cosas invisibles. Es adentrarnos en la escuela de la belleza que educa el corazón. Es algo muy bonito esto que dice el autor, ¿no? En la escuela de la belleza que educa el corazón. No significa renunciar a pensar, sino que llegar a la belleza trascendente y frontal de Dios es un ejercicio a la que estamos llamados todos. Dios no impone su mirada, sino que revela su mirada, por lo que necesita de nuestra parte la humildad para ver, lo que suele ser un don para el hombre. Por tanto, depende de la humildad interior que se deje enseñar por la realidad, y esto es la sabiduría. Estoy segurísimo que todos hemos tenido experiencia de hombres y mujeres sabios, personas, nuestros propios padres, ¿no? Que con una sabiduría propia no solo de los años, sino también de toda esa relación que han tenido en este mundo, expresan cosas que a uno le sorprende, ¿no? Por lo tanto, primero, contemplar. Benedicto XVI decía, en otras palabras, que contemplar era mirar con amor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el autor también. Es contemplar la belleza que nos circunda. Segundo, caminar. Una vez que tengo esa visión, que para esa visión, y eso nos lo ha repetido muchísimo, algunas conversaciones que hemos tenido con Aldo, ha repetido muchas veces una palabra que quizás no la tenemos muy metida, ni tampoco es frecuente que la hagamos realidad en nuestra vida, que es el silencio.
el silencio nos ayuda a contemplar, porque el silencio no es ausencia de sonido, ni externo ni interno, sino es presencia, aunque suele ser un poco contradictorio, es presencia. El silencio es presencia, pero ahí está, la presencia de la belleza delante de mis ojos. Pero para verlo hay que hacer un parón en esta vida agitada nuestra, que es una vorágine de cosas que tenemos. Y una vez que hacemos ese parón, podemos contemplar. Es como abrir los ojos, ¿no? Es el camino inverso de la Matrix, ¿no? En la Matrix es al revés. Es muy platónica la Matrix, ¿no? O sea, es al revés. Solo sombras. No, aquí es al contrario. Es la realidad. Caminar. El hombre ha sido creado para avanzar sin conformarse. Y cuando no avanza, se marchita. Eso es una cita literal. Este caminar necesita fuerza, es decir, virtus, la virtud. Así en el camino nuestro podemos mirar más allá de las apariencias. Nos abriremos a la verdad profunda. Entonces nos conoceremos a nosotros mismos y conoceremos a los demás. Saldremos a su encuentro. En esta fase del sendero descubriremos el amor, que es lo que llena de sentido nuestra acción. Por eso no nos desanimaremos. Comienza, por tanto, a descubrirse el amar. Conste que es, he puesto la palabra, el vocablo en el verbo, el amar. No solo en el amor, porque el amor, pues, evidentemente es un sustantivo, ¿no? Ya aquí estoy prácticamente cantando una canción, sino la acción. ¿Por qué? Porque amar significa sacrificio y madurez, que esto es una forma de bendición, nos dice el autor. Crecer desde lo que duele, madurar desde lo que cuesta. Por eso son frases cortas, ¿no? Me ha dado una grata impresión, Aldo, lo digo para no ofender tu humildad, pero esas frasecitas son bien interesantes. Crecer desde lo que duele, madurar desde lo que cuesta. Donde hay este tipo de bendiciones que vienen disfrazadas de fracaso, hay milagros que suceden en silencio. Esto nos ayuda a luchar contra la indiferencia, que es el verdadero contrario del amor. Esto me resultó nuevo, no lo había escuchado. Claro, uno dice, lo contradictorio al amor es el odio, pero no. Lo contradictorio al amor es la indiferencia. Duele más la indiferencia, lo que hace con los chicos, ¿no? Cuando está la ex o el ex, su indiferencia me mata. No recuerden eso, por favor, y abórrenlo. Esto nos ayuda a luchar contra esa indiferencia, ¿no? Y esta es la voluntad de Dios, su ser amor, es decir, aprender a amar como Él. Por tanto, cumplir la voluntad de Dios es amar. Eso decía muchos, Santa Teresa de Calcuta es una de las santas a las que recurrimos en Integra Familia, porque ella decía mucho eso. Cuando uno ama, hace presente a Dios, punto, ya está. Concluye el autor en esta parte del camino diciendo: la verdadera madurez espiritual consiste en que la voluntad del hombre sea una libre expresión de la voluntad divina, del amor divino. Esto es amar creciendo. Descubrir significa dejarse mirar por Dios. Es saber confiar que incluso en la oscuridad algo bueno puede surgir. De allí la importancia de la oración como expresión del silencio descubridor, donde el corazón habla sin palabras, se expresa sin ideas y se comunica sin ruido. Me hizo acordar una anécdota de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. El santo cura de Ars, con la santidad, que es un santazo, descubrió cómo rezar gracias a un campesino humilde y sencillo, que le admiró su forma de ver el sagrario, que uno sí se convierte viendo el sagrario, rezando ahí viendo a Jesús en el sagrario, sí uno se convierte, porque alguien, que evidentemente no voy a citar,
decía que uno no se convierte mirando al sagrario, ¿no? Me parece una desafortunada frase, ¿no? Pero, bueno, la libertad de pensamiento y de expresión. Y este santo vio a este humilde campesino cómo miraba, y de repente se le ocurrió decirle: oye, ¿qué haces, no? O sea, me atrae tu forma de rezar, ¿qué haces? Y este sencillo personaje le dijo: yo le miro, él me mira. Ya está, eso era rezar. Un mirarse. En definitiva, es reconocer la mano de Dios en todo, de tal manera que nuestro pasado no nos define. Eso sí, hay que también memorizarlo, en el libro. Nuestro pasado no nos define. Por eso podemos tener una mirada de Dios policía, ¿no? Que por mi pasado y tal, ¿no? Ya me va a castigar cualquier día. No, así no es. Así no es. Evidentemente, tienen las consecuencias de nuestro actuar. Es parte, eso juega, sí, pero son consecuencias, ¿no? Y cada decisión que tomamos hoy va dando forma al mañana que anhelamos. Eso es algo muy esperanzador. Cada decisión que tomamos hoy va dando forma al mañana que anhelamos. Así podemos descubrir que somos hijos de Dios, y aquí viene la tercera fase. Nuestra filiación divina, realidad que no se pierde ni siquiera en el infierno. Me causó bastante gracia esta expresión, ¿no? Que seremos hijos de Dios incluso con las llamas. Hombre, ninguno aspiramos a eso, ¿no? De seguro todos los que estamos aquí, todos, nos vamos a encontrar, Dios quiera y Dios lo permita, en el cielo, ¿no? Pero aún estando los que están lastimosamente ahora en el infierno, siguen siendo hijos de Dios, porque esa llamada ha sido pronunciada por Dios en su eternidad, y Dios no se echa para atrás. El proceso que sigue el autor para llegar a esta realidad confortadora es primero descubrir mi identidad originaria, mi ser persona, cuerpo, alma, espíritu. Sigue la trilogía de San Pablo. Sin idealizarnos, porque somos de carne y huesos, no somos ángeles, ni culpabilizarnos tampoco, sino sabiendo que Dios siempre apuesta por nosotros, a pesar nuestro. Eso lo decía mucho San José María, el santo del ordinario. Muy a pesar nuestro, decía. Muy a pesar nuestro, Dios hace su obra, ¿no? Y hay personas que lo hacen también apuestan por nosotros. Creo que el mejor ejemplo son los papás. Una anécdota personal, pero me marcó un poquito porque yo estuve en la cárcel. La cárcel te cambia la vida, pero no estuve como reo, evidentemente, ¿no? Estuve apoyando al capellán de Pixi, y estuve unos meses apoyándolo. Y entonces, bueno, me fui a la cárcel, te ponen los sellos por donde sea y tal, ¿no? Para que puedas salir. Y de repente me choco con la fila de las familias, muchas de ellas mamás, casi la mayoría eran mamás de los reos. Y había una que era de un prontuariado, tenía un legajo de crímenes, y le llamaba mijito. Ay, mijito y tal, ¿no? ¿Qué trae, señora? Es la comida para mijito. Vamos, si lo conociera su hijito, sí que lo conocía, sabía qué errores había cometido, y por eso estaba ahí. Pero era su hijito. Y aunque algún juez le diga, bueno, tu hijito, mira, va a ser condenado a cadena perpetua por eso, sigue siendo su hijito. De alguna manera nos hace comprender que es el amor divino, ¿no? Porque el amor divino también está ahí, mi hijito, mi hijita, para cada uno de nosotros. A pesar, ya que me diga el Señor mi hijito, ya es bastante,
Habiendo llegado hasta aquí, necesito hacer un breve examen de atención, por si la subconsciencia ha reemplazado a la conciencia actualmente, no sé, a lo mejor alguno está ya en los brazos de Morfeo, el dios del sueño, pero vamos a hacer un pequeño examen. No, si no imagínense, ¿no? Eso. Ahora llegamos a la libertad interior. Miren cómo los pasos son en un orden lógico. Hemos comenzado por una contemplación para descubrir, para mirar, ¿no? Luego hemos ido poco a poco descubriendo realidades hasta llegar a la filiación divina y ahora a la libertad interior. Para poder experimentar esta libertad, necesitamos reconocer en otros unos hábitos puestos por Dios en nuestro corazón. Y aquí viene quizás la parte más filosófica del libro, porque comienza la explicación de esos primeros principios. Primero la sindéresis para reconocer la verdad y el bien. Hay un adagio latino que define la sindéresis como facere bonum et vitare malum. Hace el bien y evita el mal. Esa es la sindéresis. Luego los primeros principios, el principio de no contradicción. Por ejemplo, son verdades primordiales que están metidas por diseño originario en nuestro corazón. Y luego finalmente la sabiduría que orienta hacia el fin trascendente. O sea, la sabiduría ¿qué es? Es encontrar lo primordial. El autor habla de la jerarquía. Creo que todos podemos entenderlo con la jerarquía de valores, ¿no? Esa jerarquía, oye, tú eres hombre casado. En la jerarquía de valores no puede estar tu trabajo por encima de tu esposa o de tu espesa, lo que sea. No puede estar. Tampoco lo puedes poner a Dios por encima de tu familia, por debajo de tu familia. No, tampoco. Cuidado con la jerarquía. No, es que mi familia es lo más importante, ¿no? Y Dios ya pasa a un plano totalmente inferior. Entonces, esa jerarquía es sabiduría, el saber jerarquizar. Se puede decir entonces que hemos descubierto que somos personas arraigadas en la verdad y en la relación. Por tanto, puedo entregarme, puedo acoger y puedo ser don. 3 descubrimientos de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que querernos, que saber querernos. Miren, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo tiene una medida, como uno mismo. Si yo no me quiero, no podré querer bien a Dios y no podré querer bien a los demás. Pero no es un querer narcisista, no es un querer, yo me voy a super querer, ¿no? Entonces, besito por acá yo mismo, en el espejo, no, ese no es el saber quererse. El saber quererse es descubrirse en esas 3 dimensiones, que puedo entregarme, que puedo acoger al otro y que puedo ser don. Y de hecho todos somos un don, Nadie está aquí de más. Hay un famoso autor de música cristiana, Martín Valverde, que él hace una canción teniendo en cuenta la teología paulina de los miembros del cuerpo de Cristo. Y él explicaba que hay miembros que son la cabeza, los teólogos, aquellos docentes que anuncian a través de la inteligencia la verdad de Dios, algunos que son el corazón, ¿no? Los que rezan y tal, algunos que son las manos, los que van en el misioneros y tal, ¿no? Y decía, algunos son el apéndice o la vesícula que no se sabe para qué está ahí, pero está, es parte del cuerpo. Y el autor nos viene a reafirmar que nadie sobra, nadie sobra. Por eso se entiende que Dios no mida nuestros avances como lo hace el mundo. Él mira la fidelidad. En esa lucha, incluso si caemos 1000 veces, sigue viéndonos como sus hijos en el Hijo amado. Nuestra vida es un constante volver al Padre, sin apariencias ni tristezas.
sino con humildad y en comunión con los demás, sabiendo que todo está enmarcado en la eternidad. Esto es santidad de vida. Santidad, cito a San José María también, no es tener un conjunto de cosas intachables en nuestra vida, una impecabilidad. Quizás en la vida de santidad son muy poquitos, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, que no dijo ni una mala palabra, ¿no? O Santo Tomás, que era el güey mudo, ¿no? Se ve que no era chismoso tampoco, ¿eh? Personajes así, bueno, son muy poquitos. La mayoría, aquí estamos, ¿no? Y ahí está la santidad, sí. Ahí está la vida de santidad. El núcleo del libro es este. La vida interior sana comienza cuando descubro la mirada de Dios sobre mí. No crecemos espiritualmente desde el miedo, crecemos desde el amor y la verdad. Y este es el itinerario que sigue este manual de crecimiento interior. Demos un fuerte aplauso al autor por habernos dado este pequeño caminito. Pero no crean que he terminado. Todavía sí, lo he hecho para que se despierten. La tercera parte. Hemos dicho que son 12, ¿no? No, perdón, son 5. Los ejes fundamentales. Aquí podemos tener visualizado en este libro 3 ejes. 3 ejes. El primero, la falsa imagen de Dios que podemos tener, que hay que superarla. ¿Por qué? Porque podemos tener a un Dios castigador, a un Dios lejano que no se ocupa de nosotros, nos pasa cosas, incluso podemos tildarlas hasta de malas y Dios me ha abandonado. Lo contemplaremos quizás en ese Cristo que dentro de poco celebraremos la Semana Santa. Dios que se decepciona constantemente, ay Señor, ¿cómo hago estas cosas y tal? ¿No? Y vemos a un Dios que está decepcionado de mí. Pero esto no es tal. ¿Por qué? Porque incluso a nivel psicológico, aquí hay muchos psicólogos seguro, puede tener repercusiones, como puede ser una culpa excesiva, y entonces esa culpa es un obstáculo, no puedo crecer. Una inseguridad espiritual, yo no puedo rezar, no sé cómo rezar, la verdad es que no soy capaz de estar en una relación con Dios, de incluso de amar a los demás, no. Esa inseguridad es también algo que psicológicamente puede estar presente, que por cierto es una dinámica muy que está muy metida en el texto. No es un psicologismo, sino una visión psicológica. Cita muchas veces, a 3 o 4 veces a San Agustín, que es un gran psicólogo a nivel de la vida espiritual, ¿no? Y luego genera también esta falsa visión de Dios, un alejamiento de Dios. Porque al final, si vemos a un Dios así, pues nos alejamos de Él. ¿Quién quiere estar con una persona así? Por tanto, el libro nos invita a purificar esa imagen. Y esa purificación de la imagen se da precisamente por ese caminito de crecimiento espiritual. Y nos viene como una especie de colirio a los ojos de la vida, una especie de mirada correcta de Dios, de mirada auténtica de Dios. Me conoce profundamente, me ama tal como soy, pero eso sí, para ser más como Él. A veces los chicos en esto, y a veces cuando tengo esas conversaciones con ellos, lo entienden mal, ¿no? Me ama tal como soy. Entonces, como soy un perezoso y vemos, tengo mi habitación hecha una leonera que no pasa nadie, no porque no puedan, no quieran pasar, sino porque no pueden, ¿no? Porque hay obstáculos ahí, ¿no? Que pueden, por el desorden. Así Dios me quiere. Sí, efectivamente, así Dios te quiere, pero te quiere siendo esa persona que quiere asemejarse más a su corazón. Y por tanto luchando, ¿no? Y luego ve mi dignidad incluso en mi fragilidad. Aquí hay una idea muy fuerte del autor. Dios no me ama cuando cambio, sino para que cambie.
Eso es algo muy bonito, ¿eh? Dios no me ama cuando cambio. No es que cuando yo soy buenito, Dios me ama más. Evidentemente, esto no es exacto, ¿no? La teología habla de una especie de tristeza de Dios. La tristeza de Dios, naturalmente, tiene que estar arraigada dentro de la humanidad de Dios, porque Dios de por sí no puede cambiar. No hay cambio en él. La inmutabilidad es propia de la esencia divina. No es que cambie de tristeza a alegría, de efusividad a esa pusilanimidad. No puede darse eso en Dios. En Dios siempre es un plus de más y más y más en amor, alegría, en gozo. Por eso esta idea recalca eso. Dios no me ama cuando cambio, sino para que cambie. Esto transforma la vida espiritual. De obligación a relación. De miedo a confianza y de culpa a conversión. Estos son ese segundo eje del libro, ¿no? Y por tanto es muy motivador, ¿no? Incluso los famosos coaching, aquí tengo uno aquí a mi lado, puede tener como texto, guía y tal, ¿no? Para motivar a las personas. 3. El camino de crecimiento interior. El libro propone, por lo tanto, medios muy concretos. Una oración sincera. Padre, ¿cómo puedo aprender a rezar? Pues rezando, ya está, ¿no? Hablando con Dios, a veces quedándote en silencio, a veces sin decir nada, a veces aburriéndote. También. Lo importante es estar delante, ya está. Ya lo demás, déjaselo a Dios. Segundo, conocimiento personal. Ir conociendo y decirle al Señor, ¿no? Que me conozca, que te conozca, que me conozca, que te conozca. 3, aceptación de la propia historia. Tal cual. No es más, no es menos, no es peor, no es mejor, no. Es mi historia, punto. 4, confianza en la misericordia de Dios. Misericordia que es amor. Por lo tanto, el crecimiento interior es progresivo, no instantáneo. Es decir, no es como una especie de varita mágica que ya, todos ya cambió. No. Algunos aportes que he identificado, cuarta parte, no se preocupen, ya nos esperan bocaditos. Ustedes ya mentalícense y con eso ya, me desperté. Uy, la cuaresma, ¿no? No, por cuaresma nos van a ser 4, van a ser 3. No, eso es el sacrificio, ¿no? Aportes del libro. Este libro aporta, primero, una espiritualidad profunda pero accesible, que es prácticamente esa llamada a la santidad que tanto nos repite nuestra Madre Iglesia, especialmente desde los años del Concilio Vaticano II, un poquito antes con los santos de la vida ordinaria, ¿no? Los santos de la vida ordinaria pues han propuesto eso. San Alfonso María de Ligorio, San Francisco de Sales, una anécdota de San Francisco de Sales, bastante jocosa, pero a pesar de que él era un hombre muy serio, para hacerlo sonreír, ni con cosquillas. Cuentan de San Francisco de Sales, que estaban todos en el oratorio rezando con sus hijos espirituales y tal, y de repente, para que se oiga, tocaban la puerta del convento y era un señor que venía a pedir comida. Y el que lo atendió dijo, bueno, mira, ahorita estamos rezando, ven más tarde o ven mañana, ¿no? Y lo oye San Francisco de Sales y le dice, ven y cuá, como dice el padre José Manuel, ¿no? Ven y cuá, ven para acá. ¿Por qué le has dicho eso? Dice, padre, estamos rezando. Así se puso un poco así medio como para enseñarle, ¿no? Y San Francisco de Sales, pues cuando atiendes a ese enfermo, a esa persona que te necesitada de verdad, ahí está Dios, ahí estás rezando. Listo, lección aprendida, venga, vamos a rezar. Sí, es parte, ¿no?
Eso no quiere decir, porque también hay que explicarlo, ¿no?, que voy a descuidar el sagrario por, no, los pobres y tal, ¿no?, que ese es solo otro extremo, ¿no?, la teología de oración y tanta historia y tal, ¿no?, que ha rebrotado algunas cosas, ¿no?, de eso. No quiere decir eso. Quiere decir que tengas una visión integral de todo, ¿no? Una visión integral. Segundo, una sanación interior desde la fe. Eso es algo que está muy metido también a nivel... hace poco, yo digo poco, pero ya he estado ya fuera un año y más, con Brian, que es psicólogo, me decía, padre, ciertamente la historia de Brian es muy interesante, muy interesante. El Brian, ¿no? Estuvo en la cárcel en ese tiempo. No. Él es psicólogo de profesión y me decía algo bien interesante. Me decía, padre, he descubierto, eran pocos meses que estaba ahí, no conocía la fe. Es más, se bautizó dentro de Integra Familia, descubrió ahí la fe. Decía, padre, he descubierto algo. Digo, ya, qué bueno. ¿Qué? Padre, no puede haber una buena psicología si no hay una ayuda espiritual. Y también al revés, no puedo ayudar espiritualmente bien si no me ayuda también un psicólogo. Me pareció interesante su descubrimiento, porque es verdad. Una psicología cerrada a la trascendencia se marchita, en palabras del autor. Pero una psicología abierta a la trascendencia descubre la persona en su esencia. Y al revés, tampoco puede haber una espiritualidad desencarnada, ¿no? Esas espiritualidades que piensan que todos somos ángeles, somos superhéroes. No. Sino una espiritualidad que esté basada en la carne. Por eso Dios se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros, ¿no? Tercer aporte: integración entre psicología y vida espiritual. Cuarto aporte: una visión positiva del crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano se da incluso en los retrocesos. ¿Sí? Se da. Parece que esta situación me ha hecho retroceder. Puede ser. Eso lo sabremos ya cuando estemos en la presencia de Dios. Pero no obstante, sigues creciendo. Eso es lo precioso de estar descubriendo constantemente a ese Dios que nos ama tantísimo, que cada cosa nos hace crecer. Por tanto, este libro, como pueden ver, es muy útil para todos, para todos. Y como es un crecer, pues cuánto bien hace para los jóvenes, para las personas que están descubriendo la fe. ¿Quieres dar el regalo? Mira, ahorita te lo doy, todavía hay poco, ya falta poco, la Navidad. ¿Quieres un regalo de Navidad? Ya está. Tu esposo nunca va a misa. Ya está. Tu novia no cree. Ya está. Listo. Ya no les puedo ayudar más con los regalos. Ciertamente un peluche abrazado podría ser también bonito, abrazando el libro y tal, ¿no? Conclusión. La enseñanza final es: la vida cambia cuando descubro que soy amado por Dios. No desde una idea abstracta, sino desde una experiencia real. El libro nos invita a preguntarnos, una pregunta que se las dejo, lleven la casa. ¿Vivo como alguien amado por Dios o como alguien que tiene que ganarse su amor? Y esto nos deja un camino claro: conocer a Dios, conocerse a sí mismo en Dios y vivir desde el amor.
Finalmente, termino con una frase que está al final del libro, que es una frase hecha oración. Que el deseo de ser cada día más libres, más sabios, más humildes, más santos, y en definitiva de ser cada vez más hijos de Dios, nos siga acompañando a lo largo de toda nuestra vida, para la mayor gloria de Dios. Amén. Señor, mírame, aquí estoy, no me sueltes, confío en ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Edward. Y ahora presentamos a Aldo Farro, administrador de empresas con maestría en liderazgo y en matrimonio y familia, director de Integra Familia, comunidad con 5 años de servicio a familias en estado de vulnerabilidad y ahora autor del libro Como Dios me mira. Por favor, recibámoslo con fuertes aplausos. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes por el haberse tomado el tiempo de asistir a esta presentación. De manera especial, quiero agradecer al padre Edward Tocto, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de hacer esta presentación. Perdón, padre, por haberlo hecho leer el libro tan apresuradamente. En 2 meses lo ha estudiado y miren, tremenda disertación que se ha dado, y yo no sabía que había dicho incluso todas esas cosas que usted ha dicho, padre. Me he quedado gratamente sorprendido. Y estoy de verdad muy agradecido, padre. Creo que gracias a Dios usted ha sido la persona indicada, la ideal, la que debía ser para hacer esta primera presentación. No quiero agregar absolutamente nada de lo que ya ha dicho el padre, porque ha sido perfecto y se lo agradezco mucho, padre. Y bueno, de mi parte, solo quisiera contarles un poco el detrás de cámaras del libro, ¿no? De cómo surgió esta idea de escribir. Y bueno, yo he de manifestar pues de que he nacido en el seno de una familia cristiana. Tengo a mi papá, a mi mamá, que son muy católicos, muy creyentes, y que siempre me han inculcado la fe. Grandes amigos sacerdotes que he conocido de mi infancia, como está acá el padre José Manuel Zamora, a quien le tengo mucho respeto y cariño, y los demás miembros de mi familia, que siempre ponemos a Dios primero en todo y en cada una de nuestras reuniones. Luego en el camino pues he conocido a personas muy valiosas, como son mis amigos que están acá presentes. Gracias por haber venido, a mis hermanos también de Integra Familia, con quienes comparto no solamente experiencias de vida, sino también el sentido también, ¿no? Un sentido, una vocación que hemos encontrado juntos, que hemos descubierto juntos y en el cual nos acompañamos mutuamente, y es muy satisfactorio eso, ¿no? El sentirse acompañados, ¿no? El estar en comunión unos con otros, llena el corazón. Y nace de eso, ¿no? De un querer compartir todo lo vivido, todo lo aprendido. No se trata el libro de dar respuesta a todas las preguntas, ni de tampoco de volverse pues un manual rígido del cual no te puedes desviar. Para llegar a Dios los caminos son diversos y misteriosos, pero sí se trata de una propuesta, ¿no? De un algo que he visto por gracia de Dios y que he querido compartirles a ustedes. Y aquí delante están las personas con quienes he compartido gratos momentos de reflexión y que me han ayudado a ver muchas cosas, ¿no? Y sobre todo ver cómo Dios nos mira, ¿no? Y alguien podría preguntarse, oye Aldo, ¿y tú cómo sabes cómo Dios nos mira? De repente es algo que tú crees, ¿no? Una idea que te has hecho de cómo Dios nos mira. Y es una pregunta válida, o sea, no es malintencionada, sino es una pregunta seria que podríamos hacernos, ¿no? ¿Por qué tendrías que creer todo lo que dice el libro, ¿no? ¿De dónde me sacas eso? Y
Y mira, ahí está el misterio, ¿no? Que Dios en nuestra naturaleza ha inscrito la posibilidad de poder conocerle, ¿no? O sea, no solamente de saber que existe, porque eso racionalmente se puede justificar, ¿no? Ya en los tiempos de hoy son tantas las evidencias que solo alguien necio diría que Dios no existe, ¿no? O sea, ya evidencias científicas, filosóficas, o sea, teológicas, de todo tipo. Hay demostraciones, ¿no?, de que Dios existe. Pero sobre todo es, no solamente la capacidad natural se queda ahí, ¿no?, sino que Dios, con las virtudes teologales, perfecciona nuestra naturaleza, ¿no? La eleva para que no solamente sepamos que Él existe, sino que además podamos relacionarnos íntima y personalmente con Él y tener un diálogo compartido, ¿no?, donde el Señor se nos da a conocer y hace como si no nos conociera muchas veces, ¿no? Él ya sabe cómo somos, pero sin embargo le encanta que podamos conversar con Él, que le contemos nuestras cosas, nuestra vida, como decía siempre, como ha mencionado muchas veces el padre Edward, que es algo que he aprendido de la obra, ¿no?, del Opus Dei, de San José María Escrivá, que tiene una frase muy bonita y muy potente, ¿no?, que decía: o conoces a Dios en lo ordinario o no lo conoces nunca, ¿no? Y eso me ha dejado marcado, porque es ahí donde tenemos que encontrar a Dios, no es en la iglesia. Me refiero en el sentido de que en la iglesia aprendemos de su revelación, pero en lo ordinario es donde nos tenemos que santificar, ¿no?, donde hacemos carne, hacemos vida esa palabra de Dios que nos enseña. Y bueno, el libro nació de eso, ¿no?, de un querer compartir el camino recorrido, algunas experiencias vividas, cosas que he aprendido también por gracia de Dios, y espero que pueda servir de mucho fruto para dar gloria a Dios, ¿no?, que eso es lo más importante, ¿no? Yo no, como decía también el padre Edward, no me avergüenzo del pasado. O sea, no he vivido una vida cristiana toda mi vida y es parte de, ¿no? O sea, el pasado no me define tampoco, ¿no? Y el día de hoy puedo decir, mira, ¿sabes qué? Quiero ser distinto. Quiero ser un mejor hijo de Dios y proyectarme hacia el futuro, ¿no? Y así es como definía Leonardo Polo la libertad, ¿no?, que es posesión de futuro. Es decir, un mantenerse abierto siempre al mañana, ¿no? Y el presente, pues, es un futuro que se viene actualizando y que cada día nuestras decisiones que tomamos hoy van dando forma a ese mañana que está por venir, ¿no? Y que el mañana termina cuando muramos, ¿no? Así que nunca es tarde para volver a empezar. Y bueno, eso es todo lo que quería mencionarles. Le agradezco nuevamente, padre Edward, gracias Álvaro, gracias a mis padres por darme la vida. Y gracias a Dios se conocieron en algún momento y ahora estoy aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí presentes y bueno, de todo corazón quiero que sepan que los quiero muchísimo, ¿no? Esta ha sido una presentación más íntima, familiar, personal, amical, y de verdad que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, ¿no? Gracias. Bien, para ir finalizando vamos a tener una sección de algunos mensajes o preguntas que quisieran tener con Aldo, y vamos a hacerlas, bueno, levante la mano y yo le voy a alcanzar el micrófono. Uy, esa pregunta es muy difícil. Un primer voluntario. Bueno, compartir la alegría, Aldo, de este libro. Primeramente agradecer a Dios, acá al padre Edward, te agradezco porque has despertado el apetito para leer este libro. He leído solamente los títulos, pero ya con esta ponencia, y ahora lo voy a leer en serio, no cosí o chancao, sino
en serio, ¿no? Y doy gracias a Dios por esta gracia que Dios te ha regalado, Aldo, de poder escribir este libro. Cualquiera no lo hace. Y sobre todo lo que te quería preguntar, ¿cómo has logrado que Rial pueda publicar este libro, ¿no? Porque ahí solamente los toc, ¿no? Los grandes, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo has logrado esta osadía, ¿no? O sea, yo cuando tú me lo enseñaste, es que Rial, o sea, ¿estoy loco o comido moco? O sea, ¿qué es lo que veo, ¿no? Y que esta alegría, pues se tiene que compartir a todos, ¿no? Y mañana tiene que salir en todos los diarios, en el hocicón, en el bocón, en el narizón. Todo el mundo tiene que saber esta gran alegría, ¿verdad? ¿Cómo has conseguido esto? Que es muy, muy difícil, que es una gracia de Dios y también es un privilegio, ¿no? Y es un prestigio para Chiclayo. No solamente el Chiclayo suena por el Papa, sino también por Aldo, por este libro. Bien, solo preguntarte esto. Hola. Padre, créame que yo no tenía pensado publicar el libro. Cuando lo terminé de escribir, mi intención era llevarlo pues acá a Elías Aguirre y ¿no? a las fotocopiadoras, pedir que me impriman varios ejemplares aniñados y luego poder compartirlo con mis amigos, ¿no? Con los conocidos. Pero luego el padre Jesús Alfaro, cuando terminó de leer el libro, me dijo de que sería bueno de que busque un editorial donde yo pueda publicar el libro para que, digamos, sea más atractivo a la lectura. Entonces yo empecé a buscar editoriales acá en Chiclayo, en Piura, en Trujillo, y no encontraba. No sabía dónde ir, entonces googleé editoriales católicas Perú y me apareció San Pablo como una opción. Los traté de contactar y no me contestaron. O sea, llamé por teléfono, escribí WhatsApp, mandé correo y bueno, hasta ahora no sigo esperando respuesta. Y entonces ya me quedé pues con la idea con el anillado nuevamente. Y mi mamá, recuerdo, yo le pedí a mi mamá que por favor preguntara a sus amigas de Alcorce que pueden estar en el ámbito académico, que por ahí me ayuden. De repente tienen algún amigo, un conocido que tenga el contacto de un editorial, y le comenta a Diana, que es la directora que está aquí presente, y gracias por estar, Diana. Y Diana le dice, oye, ¿por qué no le dices que le escriba a Rial? Nada pierde. Entonces mi mamá viene y me dice, ¿qué me van a publicar, mamá, por favor? O sea, estoy de Chiclayo, todavía ni saben qué es Chiclayo, ¿no? Y bueno, recuerdo un primer correo diciéndoles, hola, soy Aldo, he escrito un libro, si tienes interés me avisas, ¿no? Algo así. Y todo muy informal, y luego mi mamá creo que le contó a Diana y le dice, oye, ¿cómo va a mandar el correo así? Tiene que mandar un correo bien formal donde pueda presentar un poco los títulos y un extracto del libro para que vean si hay interés, ¿no? Entonces mandé un segundo correo ya mucho más formal, donde ya presentaba quién soy, mi currículum, un poco los títulos, una parte del índice y un extracto del libro. Y a los 2 días me responde la editorial, yo sorprendido, la verdad. Bueno, fue al día siguiente en realidad. Recuerdo que fue un lunes y el martes, a las 5 de la mañana ya me habían respondido pidiéndome que les pase el texto completo porque les había causado interés. Les mandé el Word y bueno, me dijeron, se demoraron 2 días en leerlo todo el libro. Me hicieron todas las observaciones, o sea, fue la verdad que esos cursos de lectura veloz, de verdad que servirían mucho, ¿no? Y me hicieron muchas observaciones, me dijeron que me tome el tiempo que yo necesitara, que no me apresure y que se los vuelvo a enviar nuevamente, ya corregido. Me demoré algo de 1 mes, eso recuerdo que fue en mayo, en fines de abril, más o menos. Y ya para junio ya tenía el texto nuevamente corregido, lo leí como 30 veces tal vez. Recuerdo que pasaba muchas horas, me quedaba hasta tarde porque el tiempo, la verdad que no pasaba volando, no era consciente casi del tiempo.
Y bueno, lo leía y lo releía y siempre encontraba cosas por mejorar, siempre encontraba cosas por corregir. Entonces dije, mira, pues no puedo caer de repente en ese perfeccionismo, tal vez, ¿no? Y dije, ya, le voy a dar una última corrección, voy a enviar y que sea lo que Dios quiera. Lo envié, me aceptaron, me dijeron, ya Aldo, no te preocupes, lo vamos a publicar. Eso sí, no pienses que lo vamos a hacer mañana, va a tomar tiempo porque hay una larga cola en la espera para imprimir libros, ¿no? Y así me respondieron en junio. Yo estaba en suspenso de cuándo iba a ser esa publicación. Recuerdo que en agosto viajé a Europa con mis papás. De repente surgió por ahí la opción de tal vez ir a ver al Papa en alguna audiencia pública que él tuviese para poder saludarle y llevarle el libro. Y ella quería que salga rápido para poder hacer darle un obsequio, ¿no?, al Papa y esto, pero no se pudo. Y bueno, la editorial me dijo en fines de octubre, me dice, Aldo, ya le hemos puesto fecha a tu publicación, va a ser el lunes 3 de noviembre, oficialmente va a estar publicado tu libro, te vamos a obsequiar 10 ejemplares para ti y te los vamos a enviar a Chiclayo a la dirección que tú nos digas, ¿no? Y literal me lo enviaron todo de manera gratuita, ¿no? Ellos se encargaron de todo el tema de los derechos de autor, de la compaginación, del diseño de la portada, del tipo de letra, todo lo hicieron, ¿no? Por eso es que estoy muy agradecido por la oportunidad, ¿no? Porque, digamos, no soy una persona conocida, ¿no?, como para poder apostar y sin embargo ellos se nota pues esa apertura, ¿no?, a escuchar, a conocer al otro, a saber qué es lo que tiene que decir y no fijarse solamente en el currículum o en la experiencia previa que pudo haber tenido o en la fama, como muchas veces hacemos cuando buscamos dar a alguien para que trabaje en alguna empresa, ¿no? No, mira, se han abierto a la posibilidad de que tal vez esta persona desconocida tiene algo que decir, ¿no?, y contar. Y eso es algo que me ha admirado mucho y que se los he agradecido en reiteradas ocasiones al equipo de Rial. Y bueno, esa es un poco la historia, creo que me alargué un poco, padre, y espero haberla contestado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mariela Vélez Moro, amiga de Liliana, y agradezco esa invitación. Conozco a Aldo también, con Álvaro, con mi hijo Alejandro, que son amigos. Sé que los escritores tienen siempre una inspiración, un motivo, ¿no? Y quisiera saber, Aldo, ¿qué es lo que a ti te conllevó o lo que te motivó a escribir tan hermoso libro? Voy la mitad del libro, he estado en Lima y le he dejado a mi hija que vive allá y ella me ha llamado y me dijo, mamá, me has hecho llorar. La dedicación y parte del libro le ha movido bastante, ¿no? Y me ha agradado el haberlo llevado, me desprendí del libro, me faltaba la mitad y dije, nada, yo me voy a esa grandiosa exposición, presentación, y ahí tengo opción para tener, así que Alba, te quedas con el libro. Me ha gustado lo que me he escrito ahora y retomo la pregunta, Aldo. Desde ya te felicito, es una gracia de Dios el tenerte acá, el haber escrito, el haber tenido ángeles también a tu alrededor, el que te han ayudado, motivado de una u otra forma. Pero ¿cuál es ese punto central? Eso quisiera saber. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la pregunta. Lo que me ha motivado en el libro es justamente poder compartir aquello que he aprendido en el camino, ¿no? He estado, digamos que no ha sido un camino de muchos altibajos, porque he tenido que aprender y reaprender, como se dice, ¿no? Y digamos, yo
no sé, es que he aprendido tanto de las personas, de las familias con las que he podido compartir en Integra Familia, de los voluntarios, del padre Edward, que también ha estado muy atento a nosotros, a formarnos, de tantas personas que he encontrado en el camino, que decía, mira, todo esto pues no se puede quedar en mí, tengo que darlo a conocer a los demás, porque tal vez a alguien por ahí también le pueda servir, ¿no? Y ese ha sido el único deseo, ¿no? No ha sido nunca una aspiración personal el poder escribir un libro. O sea, ha surgido todo en el camino. Y bueno, también por eso también lo veo como una gracia de Dios, ¿no? Que también es algo que menciono mucho en el libro, ¿no? Que hay que dejarse sorprender por el Señor, porque, no sé, hoy el hombre se proyecta, pero Dios siempre supera nuestras expectativas y nos da más que incluso lo que nosotros podemos pobremente imaginar, ¿no? Y porque así es el Señor de bueno con nosotros, y así nos ama y así nos quiere a cada uno, ¿no? De manera muy personal, ¿no? A veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, pensamos que es un Dios que dice, oye, quiero que hagas esto y no me importa lo que tú quieras o lo que a ti te parezca o lo que tú anheles. Todo lo contrario, ¿no? Él está preocupadísimo por todo lo que nosotros anhelamos, ¿no? Y ve incluso aquello que ni siquiera somos conscientes que queremos y anhelamos, y lo hace realidad. Y solo cuando ya lo vemos es cuando podemos decir, pues mira, gracias Señor por esta bendición y gracias por amarme tanto, ¿no? Y eso es. Muy bien, con el tiempo nos quedan solamente 2 intervenciones más. ¿Alguien levante la mano? ¿Ya? Don Fernando. Ah, bueno, ya está yéndose. Allá y luego... Hola, bueno, yo soy Eugenia Cuba, soy médico de profesión y he leído el libro también, aún no lo termino. Y he tenido, bueno, la gracia de comprar varios libros para poder compartirlos, una con un familiar que está enfermo y la otra con una amiga muy cercana mía que también tiene un problema de depresión severa. Entonces, conforme después de la operación de mi familiar, ¿no?, en el hospital, mi prima iba leyendo el libro y yo le iba preguntando si lo entiende, qué tal le pareció, y ella me decía que ese libro le parece muy cercano y le hace sentir, bueno, que Dios está siempre con ella, ¿no? Y me decía, y además me dice, es como anécdota. Ella imaginaba que iba a ser un poco aburrido, porque a veces hablar de Dios era eso, ¿no? Eso por un lado. Y luego también te quería agradecer porque en un momento dado mi amiga estaba pues muy bajoneada, entonces le regalo el libro. Se lo compré en Navidad, pero se lo he dado como hace 2 semanas. Y hace mucho tiempo que no publicaba absolutamente nada. Y entonces le regalo el libro y ahí nada más publica la parte donde hablas de la mirada de Dios, ¿no? Cómo el saberte mirado por Dios realmente te cambia la vida. Entonces ella también me hizo como, yo le puse un corazón pues al estado, ¿no? Entonces ella me responde y me dice, muchas gracias por este libro porque lo necesitaba. Entonces yo te quería agradecer por eso, porque en realidad nosotros somos instrumentos de Dios para hacer el bien. Y creo que lo estás logrando. Felicidades, Aldo. Gracias, Eugenia. Gracias. Buenas noches. Mesa de diálogo, padre Edward, mucho gusto en verlo, tanto tiempo. Sobrino, mi hermana, mi cuñado, Aldo también. La verdad es que yo me he quedado bastante impresionada porque pensaba que solamente la invitación era para jóvenes, ¿no? Pero cuando me llamó mucho la atención cuando Aldo, mi sobrino, nos manden el WhatsApp y me invitaba. Entonces yo miro y la verdad es que yo trabajo, soy una profesora de educación inicial
todo el día estoy desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde casi despierta y a veces me quedo un poquito dormida, pero le pedí a Dios tanto porque quizás conozco poco de Dios, pero no me quedo tampoco, hago otras cosas, ¿no?, que me ayudan a ver al Señor. Y me alegré mucho y comencé a pensar y pensé, digo, ¿cómo Dios me mira? Y así y todos los días, ¿cuándo llega la exposición? Gracias, Dios mío, que Aldo se haya acordado de mí, ¿no?, y me haya invitado para saber cómo Dios me mira a mí. Le va a servir de mucho a la familia para poder nosotros también enmendar y cambiar un poco más de lo que somos. Muchas gracias. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios por la presencia de todas las personas que se han hecho presentes en este día tan importante para la familia. Sobrino Aldo Antonio Farro Fernández, la verdad es que la familia se siente muy orgullosa y contenta de que hayas escrito este libro. Yo creo que es un logro y vas a continuar por el camino del bien como siempre lo has hecho. Quien le habla, para todos, soy tío de Aldo, Fernando Fernández, y felicitar también, agradecer más que todo al padre Edward, que siempre está presente con la familia, mi sobrino Álvaro, mi querida hermana Liliana, mi cuñado Uriel, y también la presencia ahora que tenemos del padre José Manuel. Muy agradecido con la presencia de todos y cada uno de ustedes, y decirles pues, mi querido sobrino, que Dios te bendiga. Tienes ese don de servir, tienes esa forma de ayudar a la persona que más necesita porque es de familia. Entonces, en esta oportunidad yo he querido felicitarte y me siento orgulloso que seas parte de nuestra familia. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Primo, quisiera agradecerte y, bueno, como dices, Dios nos sorprende, ¿no? Agradecerte de forma muy particular porque cuando comencé a leer el libro yo tenía un día muy difícil y las primeras palabras fueron muy reconfortantes para mí, ¿no? Saber que Dios me mira y me ama tal y como soy, con mis virtudes, con mis malos momentos, y que me ama, pero me ama también en ese camino de buscar la santidad. Es muy reconfortante para mí, ¿no? Quisiera también hacerte una pregunta y esta es una de las primeras frases también que está en el libro y quisiera ver si podrías explicarnos un poquito más o profundizar un poco más en ella. Es justo la que está ahí en la gigantografía. Cuando nos miramos como Dios nos mira, todo cambia. La culpa se transforma en esperanza, el miedo se convierte en libertad, la herida se vuelve camino y el corazón poco a poco aprende a amar como ha sido amado. ¿Nos puedes profundizar un poco en esa frase, primo? Gracias. Bueno, quisiera comentarte algo, ¿no? De que justo en el epílogo menciono que para poder empezar a mirarnos como Dios nos mira, es necesario curar nuestra mirada, ¿no? Es decir, que curar la mirada también que depositamos sobre los demás, porque muchas veces esa mirada es la misma que nos depositamos sobre nosotros mismos, ¿no? A veces miramos prejuiciosamente a los demás, a veces decimos es muy rápido, es muy lento, o estamos siempre emitiendo juicios que no siempre reflejan la realidad, que es más grande que nosotros, ¿no? O a veces decimos esta persona tiene estos defectos y andamos ahí fijándonos con ese ojo enfermo, ¿no? Y eso nos quita tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué ganamos haciendo todo eso? ¿De qué manera nos ayuda a crecer? Perdemos el tiempo porque en lugar de aprovecharlo para amar a nuestro prójimo, lo hacemos para prejuzgarlo, ¿no? Y eso, como nuestra mirada siempre es limitada, pues es una mirada que ayuda muy poco, ¿no? Y cuando no ocupamos el tiempo para mirar al otro, en cierta manera también es una forma de amarnos un poco menos también a nosotros mismos, ¿no? Y
Y mira, curando esa mirada que depositamos sobre los demás, nos ayuda poco a poco a ver también cómo realmente Dios está mirando a nuestro prójimo y cómo nos está mirando a nosotros, ¿no? Porque Dios no está, digamos, no nos ha creado, digamos, como un entretenimiento, ¿no? Tampoco nos ha creado porque, digamos, Él quiera, no sé, estar criticándonos o juzgándonos o señalándonos cada error que cometemos, ¿no? Al contrario, como justamente la imagen muestra del libro, ¿no? Que es la del hijo pródigo, ¿no? Que es ese hijo que pidió su herencia, luego se fue y ¿qué hizo? La malgastó, y cuando se quedó en la nada y estaba en lo peor de lo peor, volvió a su padre, no para ser tratado como hijo, sino como un jornalero más, ¿no? Como de los últimos. ¿Y qué hizo el padre? Le abrió los brazos, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo amó, ¿no? Y es así como Dios nos mira, ¿no? O sea, Él está esperando que volvamos a Él siempre, ¿no? Que no dudemos de su amor nunca, de su perdón, de su misericordia. Y bueno, que sepamos siempre acudir perdón, pero ese rápido, ¿no? No postergarlo como muchas veces hacemos, ¿no? Que a veces por la culpa misma tendemos a ir dilatando ese ir a pedir perdón, ¿no? Y hacemos como Adán y Eva, que se escondieron de Dios, ¿no? Y bueno, Dios quiere todo lo contrario, quiere que estemos así presentes, ¿no? Y que bueno, sepamos que si Él nos mira así, pues así nos mira a cada uno de nosotros, y nosotros también debemos hacer el esfuerzo de mirar así con esa misma misericordia y con ese mismo amor a los demás, ¿no? Entonces, no sé si te ha ayudado un poco esta respuesta. Bueno, ya estamos con las copas, ya no podemos aplaudir mucho, así que vamos a ponernos de pie, por favor. Y le voy a dar como acto de cierre de este momento. Después tenemos unos bocaditos donde todos nos podemos pasar para poder disfrutar y también ir tomándonos algunas fotos. Voy a pasarle el micrófono a mi tío Uriel Farro para el brindis de honor. Buenas noches a todos. Ante todo, agradezco infinitamente a Dios por tremenda bondad que ha tenido de darme un hijo como Aldo Antonio, del cual estoy muy orgulloso. Yo quería que él fuera médico de profesión, porque ese era mi sueño en mis tiempos, pero me ha dado un hijo que ha superado toda expectativa para mí. Yo quiero brindar por el éxito de este libro y porque sigue escribiendo y porque siga haciendo el bien a los demás. Vamos a brindar por el éxito de este libro y por Aldo Antonio. ¡Salud!